Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Con el objetivo de cumplir la tarea que nos solicitaron para el foro obligatorio número 2, elegí hablar un poco sobre la obra de Rodolfo Kusch, no solo de la América Profunda, sino de por lo menos mencionar gran parte de su obra. Para no perderme en el relato, preferí tomar un texto de Carlos Martínez Sarasola que encontré en la web. Bien, hay dos textos que podemos considerar como cabecera en la obra de este filósofo. Una es fundamental para la metodología y eso lo encontramos en Esbozo de una antropología filosófica americana. Y el otro, que posee un profundo sentir para nuestra América, es justamente América Profunda, ¿sí? En ambos casos buscamos conocer desde la exterioridad. Dice Carlos Martínez Sarasola: la obra de Kusch es el esfuerzo de un original filósofo antropólogo por contactar con la esencia de América. Esa esencia que él define como el hedor americano, en una actitud desafiante hacia los prejuicios de ciertos sectores de nuestra sociedad que ven en las raíces americanas algo nauseabundo. Kusch rastrea en el sentido positivo de ese presunto hedor por oposición a la pulcritud ficticia del hombre urbano. Es decir, acá ya encontramos el primer binarismo, el hedor y la pulcritud, ¿sí? Vamos a seguir viendo otros. Bien, Kusch, como conocedor consumado de la obra de Heidegger, de Levinas, de Heidegger, de Lévi-Strauss, sí, también de Levinas y de Young, en los campos de la filosofía, la antropología, la psicología o la historia de las religiones, recupera, sin embargo, varios autores latinoamericanos. Para, para conservar un poco esta cuestión del binarismo, tenemos que tener en cuenta otros textos imprescindibles en la obra de Kusch: Geocultura del hombre americano, Indios porteños y dioses, la negación en el pensamiento popular. En estos tres casos, así como en los dos casos anteriores, Kusch se mete en ese binarismo, en esa dialéctica que está pensando en convertirse en analogía, al decir de Enrique Dussel. Ahora bien, en esta cuestión de recuperar los autores latinoamericanos, Kusch trabaja muchísimo con obras muy antiguas como las del cronista indio Juan Santa Cruz Pachacuti, de las inmediaciones de Cusco y sabio conocedor de la cosmovisión incaica. Kusch plantea una decisión cultural por lo americano, y esto está claramente representado en esta obra de Pachacuti, ¿no? En su cosmogonía, en su esbozo cosmogónico, en el que nos muestra algo así como un pluralismo, ¿sí? Como pocas versiones, como que tenemos pocas versiones sobre el mundo. En el boceto uno encuentra al hombre, a la mujer, a la madre agua, a la madre tierra, al sol, a la luna, es decir, a todos los binarismos que caracterizan al sentir y al saber andino, al sentir y al saber de la América profunda. En ese camino, Kusch descubre un eje fundamental, y es el concepto de estar. Ese concepto de estar, como dice Martínez, lo descubre en el término del estar sentado, ¿sí? En el sentido filosófico de domicilio, de sentirse amparado en el mundo. Él vincula al sistema productivo incaico con la idea de una auténtica economía de amparo. Y en la obra de Pachacuti esta cuestión del amparo está clara, es algo así como una morada, un domicilio filosófico. Bien,
Volviendo, antes de salirnos de acá, algo bien interesante que dice Carlos Martínez es que Kush no tiene aún el lugar que merece en los ámbitos académicos, en los ámbitos de pensamiento y de reflexión. Para ello pueden existir varias razones. Desde su pública inclinación política, sabemos que era un peronista acérrimo y un defensor de todo lo que sea personas excluidas, hasta su carácter de pensador transgresor. Es decir, esto de no comulgar con el mundo occidental, pero aún así no de desplazarlo, sino de capitalizar ese conocimiento para poder incursionar en el mundo local, en una filosofía más bien local. En ese sentido, Kush ha navegado por esas raíces de nuestra tierra ancestral. Y entonces necesitaríamos que en la academia se pudiera reconocer un poco más la obra de Kush. En ese sentido, vale mencionar que Kush decía que el país, antes que nada, es una labor interior. Pensando en interior, está pensando en esa exterioridad, ¿verdad? Y creo que realizó con creces su propia labor, vivió como pensó. Eso era típico en Kush. Su último hogar fue Maimará, un pueblo a 80 kilómetros de la capital de Jujuy, es decir, de San Salvador. Allí se dio cuenta del milagro de haber saltado las fronteras que uno mismo se crea. En ese lugar se percató también de la posibilidad de ir hacia las otras fronteras, como aquellas de las montañas que tenía frente a sus ojos en la ventana de su estudio. Kush sabía que si lograba cruzarlas alguna vez e ir del otro lado, si se quiere, del otro lado de la línea abismal, encontraría como héroes de muchos mitos americanos, toda la vida, esa vida que aún no se ha desprendido de los dedos divinos. Me quedo con las imágenes de Kush y les agradezco la atención.